No es un momento muy fácil para Techo porque no se puede construir y tampoco es el momento ideal para solicitar colaboración, ¿no? Bueno, como bien decís, cuando a todos nos sorprende esta crisis, esta emergencia que se generó por la pandemia del COVID-19, nosotros desde el mes de marzo más o menos, en conjunto con las medidas que se tomaron a nivel nacional, decidimos paralizar todas nuestras actividades en todo el país, cerrar nuestras oficinas. Y fue un momento duro de mucha readaptación y de muchos cambios. Pero la realidad es que nosotros no siempre somos cercanos a la realidad de los barrios populares y por eso a partir del mes de abril lanzamos una campaña a nivel nacional para poder invitar a las personas a que colaboraran desde su casa. La situación de las familias en estos barrios populares, a través de un relevamiento de datos vinculado a cuáles son los principales problemas que en pandemia estas familias están transitando. Un número, creo que el que más llama la atención, es que casi el 60% de estas familias declara que ha tenido problemas en sus ingresos habituales. Y de allí en más se desprenden otros datos. ¿Cómo podemos diagnosticar la situación, el estado de esos barrios populares de la ciudad de Salta en este contexto de COVID a partir de ese dato? Bueno, como bien mencionabas, nosotros al ver toda esta situación que se daba, al ver que la emergencia alimentaria aumentaba, decidimos que necesitábamos saber más información. Y por eso hicimos dos estudios, uno de tipo cualitativo, que lo que buscaba era más obtener una experiencia o conocer cuáles eran las experiencias de los liderazgos comunitarios en los barrios populares para sobrellevar la pandemia del COVID-19. Los resultados fueron muy interesantes, nos mostraron cosas que ya sabíamos, como por ejemplo la capacidad de organización comunitaria y la existencia de redes solidarias dentro de la comunidad. Acá localmente en Salta nosotros relevamos cerca de 25 comedores y merenderos, que una gran parte de ellos empezaron a funcionar durante la pandemia, es decir, se conformaron durante la pandemia. ¿Y autogestionados? Autogestionados a través de donaciones de personas individuales, de los mismos vecinos del barrio, que los que podían aportaban algo, porque, por ejemplo, los que ya estaban consolidados, los comedores y merenderos, creció su demanda cerca de un 50% durante la pandemia, es decir, que se atendían 100 personas antes de la pandemia, ahora estaban atendiendo 150. El primer problema que indicaban era la falta de ingresos tal cual los estaban teniendo y el segundo, el acceso al alimento. Totalmente, y por eso este estudio cualitativo que buscaba más opiniones de los referentes sobre la situación, lo complementamos con un estudio cuantitativo que consistía de una encuesta que se hizo a nivel nacional a cerca de 675 personas, en Salta se hizo a cerca de 100 personas, todos y todas habitantes de barrios populares. Y este estudio nos puso en números e individualizó un poco más las problemáticas y nos permitió ver datos más concretos, ¿no? Como bien decías, más del 70% admite que la principal dificultad que está llevando durante esta pandemia es poder conseguir alimentos, ¿no? Y esto se condice con los datos sobre la situación laboral. Cerca del 50% de las personas dijo antes de la cuarentena, de la pandemia, que se encontraba trabajando. Si lo diseminamos en género, el 75% de los hombres se encontraba laburando y cerca del 50% de las mujeres también. Entonces, obviamente esta diferencia se da porque en los barrios populares muchas mujeres suelen llevar más las labores del hogar, que son trabajos no remunerados, pero que son trabajos igual. Y cuando les preguntamos cuál era su situación laboral post pandemia, el 40% de las personas que se encontraban en relación de dependencia, es decir, que estaban en blanco, no pudieron seguir laburando por la pandemia, ¿no? Y el dato es mucho más grave cuando hablamos de las personas del sector informal, las personas que popularmente decimos que trabajan en negro o que trabajan en la economía informal. Cerca del 60% de esas personas no pudo seguir trabajando. Esto es un impacto directo en los ingresos de las familias, que si bien a cerca del 70% llegó la ayuda del ingreso familiar de emergencia, se ve que sigue habiendo dificultades
dificultades para obtener ingresos para lo más básico, que es la alimentación, ¿no? No hablemos de mejoras de la vivienda o inversiones de otro tipo, ¿no? Falta de agua es otro de los indicadores, ¿no? De agua potable, de red. Este es un dato que preocupa muchísimo y que debe Porque estamos hablando de la atención. ciudad, no estamos hablando del Chaco salteño. No, esos son asentamientos urbanos donde la mitad de estas personas nos está diciendo que tuvo dificultades para acceder al agua potable durante la pandemia, y esto nos tiene que hacer sonar una alarma, porque hoy combatimos una enfermedad que la única manera de prevenirla es lavándonos las manos constantemente con agua y jabón, y si más de la mitad de las personas que viven en barrios populares no puede acceder al agua, tenemos un problema grave, y esto se ve y se vio en los casos en las villas en Buenos Aires, donde murieron muchos, incluso referentes que reclamaban el acceso al agua, fallecieron por esta precariedad en el acceso al servicio, ¿no?